Esta es una de esas historias que te sacuden el alma y te obligan a mirar más allá de lo evidente, un relato que nos enseña que el brillo del oro a veces nos impide ver la luz de los corazones más puros. Si te apasiona este tipo de contenido que toca las fibras más profundas, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde publicamos videos todos los días para acompañarte. Dale like a este video si te gusta esta historia y, por favor, déjanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás sintonizando y a qué hora nos escuchas. Nos encanta conectar con nuestra comunidad. El joven magnate nunca imaginó que terminaría sentado frente a aquella pequeña vivienda de adobe con lágrimas acumulándose lentamente en sus ojos, sintiendo un nudo en la garganta que ninguna de sus posesiones materiales podía deshacer. Pero lo que estaba a punto de descubrir en ese humilde lugar cambiaría para siempre la forma en que veía su propia existencia, derribando los muros de frialdad que había construido durante años de éxito ininterrumpido en el mundo de los negocios. Porque a veces la verdad más grande no se encuentra en las mansiones más lujosas de la capital, sino en las casas más humildes de los barrios olvidados por el progreso. Aquella tarde, él estaba a punto de aprender esa lección de la manera más inesperada y profunda, enfrentándose a una realidad que sus ojos, acostumbrados al lujo y la eficiencia, nunca se habían detenido a observar con la debida atención y respeto humano. Todo comenzó una tarde tranquila cuando un automóvil deportivo color azul zafiro apareció lentamente en un camino de tierra donde casi nunca se veían coches de esa categoría, levantando una nube de polvo fino que se asentaba sobre las plantas del camino. El sonido del motor, potente y rítmico, llamó inmediatamente la atención de algunos vecinos que estaban sentados frente a sus casas, observando con desconfianza y curiosidad aquel intruso metálico. En aquel pequeño barrio rural de las afueras, los autos lujosos no eran algo común, mucho menos uno como ese, que parecía haber bajado de otro planeta para aterrizar en medio de la carencia. El vehículo se detuvo finalmente frente a una casa pequeña, construida con paredes desgastadas por el paso inclemente del tiempo y un techo de tejas antiguas que parecía resistir por puro milagro. La casa era sencilla, muy sencilla, pero tenía algo especial que la diferenciaba de las demás. Había flores de colores vivos en 1900, macetas colgando de las ventanas, una pequeña cerca de madera rodeaba el patio, y en la entrada una vieja puerta de madera parecía haber sido reparada muchas veces. Era el tipo de casa que hablaba de un esfuerzo constante, de un sacrificio diario y de una dignidad que no se rinde ante la pobreza ni ante las dificultades del entorno. Del auto azul bajó un hombre elegante, vestido con un traje de sastre gris oscuro, perfectamente ajustado a su figura, denotando un estatus social que contrastaba violentamente con el paisaje. Su reloj de pulsera de una marca exclusiva brillaba con el reflejo del sol de la tarde, mientras sus zapatos impecables de cuero italiano contrastaban con el polvo acumulado en el sendero de tierra roja. Su presencia no pasaba desapercibida para nadie en el vecindario. Era evidente que aquel hombre no pertenecía a ese lugar y que su mundo estaba a años luz de las calles polvorientas. Se llamaba Fernando Beltrán, y a sus 32 años era conocido en la metrópolis como uno de los empresarios más jóvenes y exitosos de toda la región, un prodigio de las finanzas y el desarrollo logístico. Había construido una fortuna impresionante en muy poco tiempo a través de empresas tecnológicas, inversiones inmobiliarias agresivas y proyectos internacionales que lo mantenían siempre en el ojo público. Su nombre aparecía constantemente en revistas de negocios y portadas de diarios financieros, donde se le describía como un visionario sin escrúpulos, pero extremadamente efectivo en sus métodos de trabajo.
Muchos lo admiraban por su capacidad de generar riqueza, otros lo envidiaban en secreto, pero casi nadie conocía realmente al hombre que existía detrás de esa imagen de éxito y poder absoluto. Fernando era brillante, ambicioso y decidido, pero también se había vuelto profundamente solitario, rodeado de personas que solo veían en él una oportunidad de beneficio económico. Desde hacía varios años, su vida se había convertido en una rutina fría y calculada, un ciclo interminable de reuniones, contratos, viajes de negocios y más reuniones que no dejaban espacio para nada más. El dinero crecía en sus cuentas bancarias, pero el vacío emocional en su interior también se expandía, aunque él intentara ignorarlo con el ruido de su estilo de vida frenético y superficial. Sin embargo, aquella tarde no había llegado a ese barrio rural por negocios, ni por una posible inversión inmobiliaria, ni siquiera por una curiosidad pasajera sobre la arquitectura popular. Había llegado por una razón muy específica, una razón que llevaba varios días rondando en su mente y que, de manera extraña, no lo había dejado dormir bien durante las últimas noches. La pequeña casa frente a él pertenecía a alguien que conocía muy bien, o al menos eso es lo que él creía hasta ese preciso momento en que decidió bajar del auto. Era la casa de Teresa, la mujer que trabajaba como empleada doméstica en su enorme mansión de la zona norte, encargándose de que todo estuviera perfecto para él sin que él tuviera que pedirlo. Teresa llevaba más de 3 años trabajando para él, siempre puntual, siempre silenciosa, siempre eficiente en cada una de sus tareas diarias, desde el orden hasta la limpieza más minuciosa. Era una de esas personas que parecían volverse invisibles en la vida de los ricos, alguien que está ahí para servir, pero cuya humanidad rara vez es tomada en cuenta por quienes la contratan. Llegaba muy temprano por la mañana, limpiaba, ordenaba los desastres de la noche anterior, cocinaba cuando era necesario y luego se iba sin hacer el más mínimo ruido, como una sombra amable. Fernando casi nunca hablaba con ella, no porque fuera un hombre cruel o malintencionado, simplemente porque nunca lo había considerado necesario dentro de su esquema mental de prioridades. En su mundo pragmático, las personas como Teresa eran parte del funcionamiento mecánico de la casa, como los muebles caros, como los electrodomésticos de última generación, o como el jardín podado. Estaban ahí para cumplir una función y eso era todo lo que importaba para mantener su comodidad, pero algo había cambiado hacía unos pocos días en su percepción habitual. Una mañana, mientras salía apresuradamente de su mansión para una reunión de junta directiva muy importante, Fernando había notado algo diferente en el ambiente de su cocina. Teresa estaba allí, preparando el desayuno con la diligencia de siempre, pero notó que no estaba sola en su labor, pues mantenía una conversación privada. Hablaba en voz baja por su teléfono celular y lo que él escuchó de manera accidental hizo que se detuviera unos segundos justo antes de cruzar el umbral. «No te preocupes, mi amor. Hoy llevaré algo de comida nutritiva», dijo ella con un tono dulce pero notablemente cansado. «Sé que estás esperando con paciencia». Aquella frase tan simple había quedado grabada a fuego en la mente de Fernando, porque el tono con el que Teresa hablaba era completamente diferente al que usaba habitualmente. Era un tono lleno de ternura infinita, de un cariño profundo y de una preocupación real, algo que él nunca había visto en ella durante todos los años de servicio. Cuando ella notó su presencia en el pasillo, colgó rápidamente el teléfono y continuó trabajando como si nada hubiera pasado, recuperando su máscara de eficiencia profesional. Pero desde ese preciso momento, algo empezó a inquietar a Fernando de una manera que no podía explicar con la lógica de sus negocios diarios. Durante días, no dejó de pensar en esa llamada. ¿A quién llamaba Teresa con tanta dulzura en medio de su jornada laboral?
¿Quién era esa persona que estaba esperando esa comida y por qué ella parecía tan angustiada bajo su calma aparente? Realmente no era su problema en absoluto. Él le pagaba un sueldo justo y ella cumplía con su trabajo. Pero aún así, no podía sacar esa pequeña escena de su mente. Tal vez porque, en medio de su vida perfectamente organizada y estéril, aquella pequeña escena representaba algo diferente, algo profundamente humano y real que el dinero no podía comprar. Así que una tarde, impulsado por una curiosidad que ni él mismo entendía del todo, decidió seguirla al terminar su jornada para entender qué había detrás de su empleada. No lo hizo de una forma obsesiva ni con malas intenciones. Simplemente mantuvo cierta distancia prudencial cuando ella salió de la mansión para tomar el transporte público. Teresa caminó varias calles, luego tomó un pequeño autobús destartalado y, finalmente bajó en aquel barrio humilde y polvoriento donde el lujo era un concepto totalmente desconocido. Fernando siguió todo el recorrido en su auto de lujo, sintiéndose fuera de lugar en cada esquina, sin saber exactamente qué esperaba encontrar al final del camino. Y ahora allí estaba, parado frente a la casa de la mujer que todos los días limpiaba el polvo de su enorme mansión sin que él supiera nada de ella. La diferencia entre ambos mundos era imposible de ignorar y golpeaba su conciencia con una fuerza que lo dejaba sin aliento ante tal contraste social. Su propia residencia tenía más de 20 habitaciones, piscina climatizada, jardines enormes y salas de entretenimiento con tecnología de punta que rara vez utilizaba. Esta casa apenas parecía tener 2 habitaciones pequeñas, tal vez 3 a lo mucho, pero algo en ese lugar lo hizo quedarse observando durante varios minutos en silencio. Había signos de vida genuina allí. Se notaba en la ropa secándose al sol, en una cuerda y en un pequeño triciclo de plástico apoyado cerca de la entrada principal. Fernando observó con detenimiento aquel pequeño juguete de plástico rojo y amarillo que descansaba sobre la tierra seca, y de inmediato vio dibujos infantiles pegados en una de las ventanas con cinta adhesiva transparente. El joven empresario frunció ligeramente el ceño mientras una comprensión nueva empezaba a formarse en su mente. Un triciclo significaba que Teresa tenía un hijo pequeño en casa. Eso era algo que él nunca se había preguntado en los 3 años que ella llevaba trabajando bajo su techo. De hecho, nunca se había preguntado absolutamente nada sobre la vida personal de Teresa. En ese preciso momento, la puerta de madera de la vivienda se abrió con un leve chirrido y la mujer apareció en el umbral, vistiendo todavía su uniforme de trabajo azul claro. En sus manos sostenía con cuidado una pequeña bandeja de metal donde descansaba un vaso de jugo de naranja y una taza de café humeante. Cuando sus ojos se encontraron con el brillante auto azul estacionado frente a su modesta propiedad, Teresa se quedó completamente paralizada por la sorpresa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus manos temblaron ligeramente, haciendo que el líquido en la bandeja oscilara peligrosamente por el impacto visual de ver a su patrón allí. «Señor Beltrán», murmuró ella en un susurro casi inaudible, sin poder dar crédito a lo que sus ojos estaban presenciando en la puerta de su propio hogar. El joven millonario dio un paso hacia adelante, sintiendo por primera vez que su traje de diseño y su porte de éxito eran una armadura pesada y fuera de lugar. No sabía exactamente qué decir para justificar su presencia en aquel barrio rural, pues la situación era sumamente extraña e incómoda, incluso para un hombre acostumbrado a controlar cada escenario. «Teresa», dijo finalmente tratando de suavizar su tono de voz habitual. No quería asustarla de esta manera, pero la verdad es que sentí que necesitaba hablar con usted fuera de la mansión. Teresa miró el vehículo de lujo, luego recorrió con la mirada las paredes de su humilde morada y finalmente volvió a fijar sus ojos en él con una mezcla de nerviosismo y profunda preocupación.
El rostro de la mujer reflejaba un miedo genuino, como si la presencia de su jefe en ese lugar fuera el presagio de una mala noticia o de un despido inminente. ¿Ocurrió algo grave en la casa grande, señor?, preguntó ella con la voz entrecortada por la angustia de 1900. Pensar que había cometido algún error imperdonable en su trabajo. Fernando negó rápidamente con la cabeza, intentando transmitir una calma que él mismo no terminaba de sentir en ese entorno tan ajeno al suyo. En ese instante, sus ojos bajaron instintivamente hacia la bandeja que ella sostenía con tanto esmero. El jugo de naranja, el café caliente, 2 bebidas preparadas con cuidado como si estuviera sirviendo a un invitado especial. Fernando levantó la mirada de nuevo, movido por una curiosidad que ahora tenía un rostro y un lugar físico en el mapa de su ciudad. ¿Puedo preguntarle algo con total sinceridad, Teresa?, inquirió él, mientras la mujer asentía con una timidez que la hacía parecer aún más pequeña frente a él. «Claro que sí, señor», respondió ella, mientras Fernando señalaba la bandeja. «¿Para quién es ese pequeño desayuno que acaba de preparar con tanto esmero?» Teresa dudó por apenas unos segundos, pero ese breve lapso de tiempo pareció una eternidad cargada de secretos y verdades a punto de salir a la superficie. Sus ojos se movieron ligeramente hacia el interior oscuro de la pequeña casa, como si estuviera debatiendo internamente si era prudente revelar su vida privada a su empleador. Y justo en ese momento de tensión, desde lo más profundo de la humilde vivienda, se escuchó una voz infantil muy suave y cargada de una extraña esperanza. «Mamá, ¿ya llegó?», preguntó la voz del niño, provocando que Fernando sintiera que algo dentro de su pecho se tensaba con una fuerza desconocida para él. Aquella simple pregunta de un niño estaba a punto de revelar una historia que el joven magnate jamás habría podido imaginar en sus días de oficina. Lo que Fernando descubriría en esa humilde casa de adobe sería algo para lo que ningún negocio, ningún millón en el banco y ningún éxito profesional podrían prepararlo adecuadamente. Aquel momento era solo el comienzo de un cambio trascendental, porque lo que sucedería apenas unos minutos después haría que el frío empresario terminara llorando como nunca antes. La razón de su futura conmoción era mucho más profunda de lo que cualquiera de sus socios comerciales podría concebir en sus reuniones de alta estrategia. Fernando permaneció inmóvil frente a la puerta, sintiendo cómo la voz de aquel niño todavía resonaba en el aire caliente de la tarde como un eco persistente. Era una voz dulce e inocente, pero también guardaba un matiz de urgencia, como si el niño estuviera esperando recibir algo de vital importancia para su mundo. Teresa bajó lentamente la mirada hacia la bandeja que temblaba en sus manos y suspiró profundamente, resignada a abrir la puerta de su realidad. Durante un segundo, pareció librar una batalla interna entre su necesidad de privacidad y el respeto que le debía a su patrón, pero finalmente levantó la vista con determinación. «Señor Beltrán, yo», comenzó a decir con la voz temblando levemente por la emoción contenida, «realmente no esperaba que usted se tomara la molestia de venir hasta aquí». Fernando admitió para sus adentros que él tampoco esperaba estar allí parado, rodeado de polvo y bajo un sol que quemaba su traje gris de oficina. De hecho, si alguien le hubiera sugerido esa misma mañana que terminaría en la puerta de su empleada, él habría descartado la idea por considerarla totalmente absurda. Pero ahora estaba allí, y un instinto humano primario le dictaba que no debía marcharse todavía, que había algo allí que necesitaba entender con urgencia. «No se preocupe por mi presencia, Teresa», dijo él con una calma inusual. «Solo vine porque sentí que era necesario hablar un momento con usted». Sin embargo, en ese preciso instante volvió a escucharse la voz del niño, esta vez con un tono un poco más fuerte y demandante desde el interior. «¡Mamá!».
La voz provenía claramente de la habitación principal de la casita, y Fernando miró hacia la puerta abierta sintiendo una curiosidad que ya no era fría ni analítica. Ya no era la curiosidad de un hombre de 1960 negocios buscando una debilidad, sino algo mucho más personal y profundamente humano que empezaba a despertar en él. Teresa dudó unos segundos adicionales, mirando alternativamente a su jefe y al interior de su hogar, hasta que finalmente habló con una suavidad cargada de hospitalidad. «Pase adelante, señor», dijo ella, y Fernando se sorprendió genuinamente por la invitación, pues no esperaba ser bienvenido en un espacio tan íntimo y reducido. Lentamente, el empresario caminó hacia la entrada, cuidando de no tropezar con el umbral de madera vieja que marcaba el inicio de otro mundo. El interior de la vivienda era pequeño, increíblemente pequeño comparado con cualquiera de los salones de mármol y techos altos de su mansión en la ciudad. Sin embargo, lo primero que notó Fernando fue que todo estaba asombrosamente ordenado y limpio, reflejando una dignidad que el dinero no puede comprar. Había una mesa de madera muy sencilla en el centro de la estancia, 2 sillas modestas, un pequeño sofá con la tela gastada y un estante en la esquina. Aquel estante estaba lleno de cuadernos escolares, lápices de colores usados y algunos juguetes sencillos que parecían haber sido cuidados con el mayor de los amores. Todo estaba impecablemente limpio y era evidente que Teresa cuidaba ese espacio con el mismo esfuerzo y devoción con los que mantenía la mansión de su patrón. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño estaba sentado en una de las sillas de madera, observándolo todo con ojos enormes. El pequeño aparentaba unos 6 o 7 años. Tenía el cabello oscuro y una expresión que mezclaba la timidez natural con una curiosidad desbordante ante el desconocido. Al ver a Fernando con su traje elegante y su porte imponente, el niño frunció un poco el ceño, no por miedo, sino por la sorpresa del encuentro. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó el pequeño sin apartar la mirada del hombre que parecía haber salido de una de las revistas que a veces veía. Teresa dejó la bandeja con el jugo y el café sobre la mesa con manos temblorosas y respondió con voz suave: «Él es mi jefe, hijo mío». El niño abrió aún más los ojos, asombrado por la revelación de tener frente a él a la persona de la que tanto escuchaba hablar. «¿Tu jefe?», exclamó el pequeño, mientras Fernando se sentía extrañamente incómodo y fuera de lugar en aquel ambiente de sencillez absoluta y honesta. El joven millonario no estaba acostumbrado a este tipo de presentaciones tan directas y despojadas de los títulos corporativos que solían rodear su figura pública. En su mundo cotidiano, las personas rara vez se referían a él simplemente como el jefe. Solían llamarlo ingeniero, director o señor Beltrán con cierta distancia. Pero en aquella pequeña cocina de adobe y techo de tejas antiguas, él era simplemente el hombre para el que su madre trabajaba cada día. El niño comenzó a observar a Fernando de pies a cabeza, deteniéndose especialmente en la tela brillante de su traje y en su reloj de oro. «Se ve usted muy elegante, señor», comentó el pequeño con una sinceridad infantil que logró arrancar una leve y auténtica sonrisa del rostro de Fernando. «Muchas gracias», respondió el empresario, mientras veía cómo Teresa acercaba rápidamente el vaso de jugo al niño para que comenzara su merienda. «Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto del relato». Es realmente conmovedor ver cómo la realidad de Fernando empieza a desmoronarse frente a la sencillez de este hogar. Si te está gustando esta lección de vida, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que descubrirá Fernando en los próximos minutos que lo cambiará para siempre? Déjanos tu comentario abajo. Nos encanta leerte. «Primero bebe tu jugo de naranja», le indicó Teresa a su hijo con dulzura, mientras el pequeño obedecía de inmediato bajo la atenta mirada de su patrón. Fernando se quedó observando la escena en un silencio absoluto, sintiendo que había algo
profundamente sencillo y, a la vez, extrañamente ajeno en ese momento cotidiano. Una madre, un hijo y una merienda básica representaban algo tan común para el resto del mundo, pero tan distante de su propia rutina de lujos y soledad. El empresario notó un detalle que le oprimió el pecho. Sobre la mesa de madera solo había un pequeño plato con un trozo de pan, y era evidente que no había mucho más para comer. La comida era modesta en extremo, y esa carencia contrastaba violentamente con los banquetes que a menudo sobraban en su propia mesa. Teresa volvió a mirar a su jefe con timidez, rompiendo el silencio. «Señor, ¿quería hablar conmigo de algo en particular?» Fernando tardó varios segundos en responder, pues su mente todavía estaba procesando el impacto visual de la realidad que tenía frente a sus ojos. «No sabía que usted tenía un hijo», admitió finalmente, a lo que Teresa asintió con una sonrisa suave mientras presentaba al pequeño como Andrés. El niño levantó su pequeña mano en un gesto de saludo y dijo «¡Hola!», recibiendo una respuesta similar de un Fernando que se sentía cada vez más conmovido. Andrés bebió otro sorbo de su jugo y continuó observando al hombre del traje elegante con una curiosidad que no conocía de jerarquías sociales. «¿Usted es el que vive en la casa grande?», preguntó el niño con entusiasmo, dejando a Fernando sorprendido por la forma en que el pequeño identificaba su hogar. Andrés asintió con la cabeza y añadió: «Mi mamá siempre nos cuenta que ella limpia una casa que es realmente enorme». Teresa se puso visiblemente nerviosa ante el comentario de su hijo, tratando de intervenir, pero Fernando levantó una mano en señal de calma para que el niño siguiera hablando. «Sí, Andrés, esa es mi casa», confirmó el millonario, mientras los ojos del pequeño se iluminaban con una fascinación genuina por lo desconocido. «¿Es verdad que tiene una piscina muy grande?», quiso saber el niño, y Fernando asintió de nuevo, mencionando que incluso contaba con una sala de cine privada. Andrés se quedó pensativo durante unos segundos, asimilando tal magnitud de lujo, y luego soltó una frase que caló hondo en el empresario: «Debe ser muy bonito vivir ahí». Fernando no supo qué responder en ese instante, porque por primera vez en su vida esa pregunta no le pareció tan sencilla de contestar desde el corazón. Teresa intentó cambiar de tema rápidamente, pidiéndole a Andrés que terminara su desayuno para no incomodar más a la visita inesperada. Sin embargo, Fernando notó algo extraño. El niño no estaba probando el pan, simplemente se limitaba a beber el jugo con calma. El empresario frunció ligeramente el ceño y le preguntó directamente al pequeño: «¿Es que acaso no te gusta el pan que te preparó tu mamá?». Andrés miró el plato, luego buscó la mirada de Teresa, quien se apresuró a decir que sí le gustaba mucho, intentando ocultar algo. El niño dudó un instante, pero finalmente confesó en voz baja: «Es que lo estoy guardando un poco para después». Fernando inclinó la cabeza, intrigado por la respuesta, y el pequeño reafirmó con total naturalidad que era una reserva necesaria. El magnate detectó una tensión sutil en el rostro de su empleada, una señal clara de que algo no estaba bien en aquella dinámica doméstica. Volvió a mirar el plato y se dio cuenta de que la porción de pan era excesivamente pequeña, casi insignificante para un niño en crecimiento. De repente, recordó la llamada telefónica que había escuchado días atrás en su cocina, cuando Teresa prometía llevar comida a alguien. «Hoy llevaré algo de comida». La frase resonó en su mente y le impulsó a hacer una pregunta que cambiaría el rumbo de la conversación. «Teresa, ¿usted siempre desayuna junto a su hijo antes de marcharse a trabajar a la mansión?», inquirió con seriedad. La mujer dudó antes de responder con un hilo de voz. «No, señor, no siempre lo hacemos así». Fernando observó cuidadosamente la reacción de la mujer, notando cómo ella evitaba su mirada directa mientras intentaba justificar sus ausencias. «A veces tengo que salir de casa muy temprano», explicó Teresa. Pero Andrés interrumpió de pronto con la honestidad brutal de la infancia.
A veces mi mamá no come nada, soltó el niño, provocando que Teresa se girara rápidamente hacia él con un gesto de desaprobación silenciosa. Pero ya era demasiado tarde para ocultar la verdad. Las palabras del pequeño ya habían golpeado la conciencia de Fernando. «¿Qué quieres decir con eso, Andrés?», preguntó el empresario, sintiendo cómo el pecho se le oprimía ante la sospecha de un sacrificio extremo. El niño respondió con total naturalidad. «Ella dice que ya comió lo suficiente en la casa grande». Fernando se quedó completamente en silencio, procesando la revelación, porque él sabía perfectamente que esa afirmación era una mentira piadosa. Nunca, en los 3 años de servicio, había visto a Teresa desayunar o almorzar en su casa ni una sola vez. De repente, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. La llamada, la preocupación en su voz y la porción de pan. Entendió que el gesto de Andrés de guardar el pan no era por capricho, sino por la necesidad de asegurar el sustento de su madre. Fernando sintió una mezcla punzante de sorpresa y una culpa profunda que nunca antes había experimentado en su vida de éxito. Todavía le faltaba entender un detalle crucial que no terminaba de tener sentido en su estructura mental pragmática. «Teresa», dijo él lentamente, «¿es verdad que usted suele llevar comida de mi casa para traerla aquí?» Un silencio pesado llenó la pequeña habitación, mientras la mujer bajaba la mirada, abrumada por la pregunta directa de su patrón. Andrés seguía bebiendo su jugo, ajeno a la gravedad de la situación que se estaba gestando entre los adultos. Pasaron varios segundos de una tensión insoportable, hasta que finalmente Teresa levantó la voz con una firmeza que sorprendió a Fernando. «Yo no robo nada, señor Beltrán», aclaró ella con dignidad, mientras el millonario se apresuraba a decir que él no había sugerido tal cosa. Sin embargo, la mirada de Teresa reflejaba que ella sabía perfectamente lo que pasaba por la mente de los hombres de su clase. Fernando sintió una incomodidad aún mayor, reconociendo para sus adentros que la sospecha del robo sí había cruzado su mente por un instante. Teresa respiró hondo y explicó con una calma desarmante. «A veces, cuando sobra comida en la cocina que usted ya no va a tocar, yo la guardo». El empresario escuchaba en silencio, recordando las innumerables veces que había visto platos enteros ser desechados por sus cocineros. Era cierto, dolorosamente cierto, que en su mansión se tiraba comida en perfecto estado simplemente por protocolo o descuido. Escucharlo de boca de alguien que pasaba hambre le dio una perspectiva totalmente distinta y vergonzosa de su propia abundancia. Y cuando eso ocurre, continuó Teresa mientras miraba a su hijo con amor infinito, yo traigo un poco para él. Andrés ya había terminado su jugo y observaba a los adultos con curiosidad, sin entender por qué el ambiente se había vuelto tan denso. El silencio volvió a reinar en la casita, pero esta vez era mucho más pesado, cargado con el peso de una realidad social insoslayable. Fernando estaba empezando a comprender que mientras en su mundo el desperdicio era rutinario, en este hogar cada migaja era un tesoro. Esa verdad comenzaba a golpear los cimientos de su ser, despertando una empatía que había permanecido dormida durante décadas. Pero lo que él no sabía era que lo más impactante de esa tarde estaba apenas por manifestarse a través de una pregunta infantil. Andrés estaba a punto de cuestionar algo que dejaría al joven millonario sin palabras y marcaría el inicio de su transformación definitiva. El silencio dentro de la pequeña vivienda parecía haberse vuelto más denso, casi palpable, mientras Fernando permanecía de pie, observando la mesa sencilla, el vaso vacío de jugo y el pequeño plato con pan que el niño apenas había tocado por precaución. La escena era tan simple, pero al mismo tiempo tan reveladora para alguien que nunca había conocido la carencia de lo básico. Durante años,
Fernando había vivido rodeado de una abundancia que rayaba en lo obsceno, sin cuestionar jamás el origen de sus privilegios. En su mansión, cada día se preparaban desayunos enormes con frutas frescas, pan caliente, jugos naturales y café recién hecho. Y muchas veces la mitad de esa comida terminaba en la basura por puro descuido. Nunca había pensado demasiado en ello, pues para él era simplemente parte de la rutina normal de una vida cómoda y exitosa. Pero ahora, sentado en aquella pequeña cocina donde cada trozo de pan parecía tener un valor sagrado, esa realidad empezaba a verse de una forma radicalmente diferente y vergonzosa. Andrés terminó de beber el jugo y dejó el vaso sobre la mesa con un cuidado extremo, como si temiera romper algo preciado en ese entorno de escasez. Luego miró a Fernando con la curiosidad natural de un niño que no sabe de jerarquías ni de protocolos sociales, rompiendo el hielo con una franqueza desarmante. ¿Usted tiene hijos? Fue la pregunta que llegó de forma inesperada, golpeando la armadura de soledad del empresario. Fernando tardó un segundo en responder, dándose cuenta de lo vacío que estaba su hogar a pesar de los metros cuadrados de mármol. «No, no tengo», admitió con una voz que sonaba extrañamente pequeña en ese espacio, humilde. El niño inclinó ligeramente la cabeza, procesando la respuesta con seriedad, y preguntó simplemente, «¿Por qué?». Fernando dejó escapar una pequeña sonrisa incómoda, y confesó que supuso que nunca encontró el momento adecuado entre tantos contratos y viajes. Andrés frunció el ceño como si estuviera tratando de entender algo muy complicado sobre la vida de los adultos que tienen mucho dinero, pero poco tiempo. «¿Y vive solo en esa casa tan grande de la que me habla mi mamá?», inquirió de nuevo el pequeño, con una lógica que asustaba. «Sí, vivo solo», respondió Fernando, sintiendo por primera vez el peso real de las paredes de su mansión. El niño miró hacia la ventana, observó su propio entorno pequeño pero cálido, y volvió a mirar al empresario para decir algo que caló hondo. «Debe ser muy silenciosa». Aquella frase, dicha con total inocencia, golpeó a Fernando de una forma extraña, porque era una verdad que él siempre había intentado ignorar con el ruido del trabajo. Su casa era silenciosa, demasiado silenciosa, un mausoleo de lujo donde el eco de sus propios pasos era la única compañía constante en las noches. Por un momento, Fernando imaginó su mansión, las enormes habitaciones vacías, los largos pasillos iluminados y los espacios perfectamente diseñados pero carentes de alma. Todo estaba perfectamente ordenado y estéticamente impecable, pero también estaba perfectamente vacío de cualquier rastro de afecto o vida compartida. Andrés volvió a hablar, sacándolo de sus pensamientos sombríos. «A mí no me gusta el silencio, me da un poco de miedo cuando no hay ruido». Teresa acarició suavemente el cabello de su hijo para calmarlo, llamándolo por su nombre con una ternura que Fernando envidió en secreto. Pero el niño continuó hablando con la naturalidad de quien no tiene secretos que ocultar. «A veces, cuando mamá trabaja todo el día, la casa se queda muy callada». Fernando levantó la mirada hacia su empleada y preguntó con una preocupación genuina si el pequeño se quedaba solo habitualmente. Teresa respondió rápidamente que solo eran algunas horas y que una vecina de confianza pasaba a vigilarlo para que no le ocurriera nada malo. Pero Andrés volvió a hablar, revelando la verdadera esencia de su espera diaria. «A veces espero a mamá sentado en la ventana durante mucho rato». Fernando sintió que algo se apretaba dentro de su pecho, una sensación de incomodidad que ya no podía atribuir simplemente a la pobreza del lugar. Tal vez era porque de repente aquella pequeña casa ya no parecía tan sencilla como al principio, sino que parecía llena de historias de resistencia. Andrés miró nuevamente a Fernando con esos ojos grandes y curiosos y le hizo la pregunta más lógica de todas. «¿Y usted por qué vino hasta aquí hoy?». La pregunta era directa, simple y despojada de cualquier pretensión,
exigiendo una respuesta igual de honesta por parte del millonario. Fernando miró a Teresa, luego al niño, y por primera vez en su exitosa carrera no supo qué decir frente a una audiencia tan pequeña. La verdad era que ni él mismo entendía completamente por qué había sentido ese impulso irrefrenable de seguir a su empleada hasta su hogar. Tal vez fue curiosidad, inquietud por la llamada escuchada, aburrimiento de su propia rutina, o quizás un poco de todo eso mezclado en su interior. Pero ahora que estaba allí, sentía que había algo más, algo espiritual o humano que todavía no lograba identificar plenamente con su mente lógica. Antes de que pudiera articular una respuesta coherente, Andrés hizo otra pregunta que cambiaría por completo el rumbo y la profundidad de la charla. ¿Usted es bueno con mi mamá cuando ella está trabajando allá en su casa?, disparó el niño con una seriedad que detuvo el tiempo. Teresa levantó la cabeza rápidamente, avergonzada por la franqueza de su hijo, e intentó llamarle la atención para que no fuera impertinente con el patrón. Pero Fernando no apartó la mirada del niño, dándose cuenta de que esa era la pregunta, más importante que le habían hecho en años. ¿Por qué me preguntas eso, Andrés?, inquirió el empresario, tratando de entender qué pasaba por la cabecita del pequeño. Andrés se encogió de hombros con sencillez y respondió: «Porque a veces mamá llega muy cansada y le duelen mucho los pies». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio acusador que obligaba a Fernando a revisar sus propias actitudes diarias. Fernando miró a Teresa, quien evitó su mirada para no mostrar la vulnerabilidad que su hijo estaba exponiendo sin filtros ante el jefe. Andrés continuó hablando con total sinceridad, sin saber que cada palabra era un dardo en la conciencia de Fernando. Pero ella siempre dice que su trabajo es importante. Teresa volvió a hablar con suavidad, pidiendo a su hijo que ya fuera suficiente, pero el niño parecía tener una misión que cumplir esa tarde. Ella dice que si trabaja mucho y se esfuerza cada día, algún día todo va a ser mucho mejor para nosotros. Fernando sintió que cada una de esas palabras caía lentamente dentro de él, dándose cuenta de que nunca había pensado en el trabajo de Teresa de esa manera. Para él, ella era simplemente alguien que cumplía una función mecánica y necesaria en su estructura de vida perfecta y lujosa. Pero para Andrés, ese trabajo representaba la esperanza, el sacrificio materno y la única posibilidad real de tener un futuro diferente. Representaba el amor convertido en cansancio físico, una entrega diaria que Fernando nunca había valorado en su justa y humana medida hasta ese momento. Andrés miró a Fernando nuevamente y le preguntó si sabía algo que parecía ser un secreto familiar compartido con orgullo. Fernando inclinó la cabeza con interés, preguntando de qué se trataba, mientras el niño se preparaba para dar el golpe de gracia emocional. Andrés dudó un segundo y luego dijo algo que dejó completamente inmóvil al joven millonario, rompiendo sus últimos prejuicios corporativos. «Mi mamá dice que usted es un buen hombre, aunque a veces sea un poco serio y hable muy poco con ella». El corazón de Fernando dio un pequeño salto inesperado, porque esas palabras de validación no eran lo que esperaba escuchar bajo ese techo de adobe. Fernando miró lentamente a Teresa, quien ahora parecía extremadamente incómoda por la revelación de sus pensamientos privados hacia su jefe. «Andrés, por favor», murmuró ella con el rostro encendido, pero el niño continuó su relato con una admiración que Fernando no sentía merecer. «Ella dice que usted trabaja mucho, desde muy temprano hasta muy tarde, y que por eso tiene esa casa tan enorme con piscina». El empresario sintió una mezcla extraña de emociones, orgullo por su esfuerzo, pero también una incomodidad profunda y una confusión sobre sus valores. Andrés apoyó los codos sobre la mesa gastada y lanzó una duda que resonaba con una lógica aplastante sobre el mérito y el trabajo. ¿Es verdad que cuando alguien trabaja mucho, puede tener una casa grande?, preguntó el niño esperando una confirmación de su visión del mundo. Fernando respondió lentamente
que a veces sí funcionaba de esa manera, pero en su interior sentía que la lógica del niño lo ponía en una situación muy comprometida. Andrés sonrió con una esperanza pura y concluyó que si eso era cierto, entonces su madre también debería tener una mansión como la de él. El aire en la habitación pareció detenerse por un segundo ante la contundencia de esa observación infantil tan cargada de justicia básica. Fernando no supo qué responder porque, en la lógica simple de Andrés, aquello tenía todo el sentido del mundo tras ver el esfuerzo de su madre. Teresa trabajaba muchísimo, incluso más de lo que Fernando había sido capaz de notar en todos estos años de convivencia laboral diaria. El niño bajó la mirada hacia su plato de madera, partió el pequeño trozo de pan en 2 partes iguales y guardó una de ellas con cuidado. Fernando observó el gesto con atención y le preguntó por qué guardaba la otra mitad si todavía parecía tener hambre tras el jugo. Andrés negó con la cabeza y respondió con una madurez que dolía. Esta parte es para que mi mamá coma algo cuando regrese. Teresa cerró los ojos por un instante, abrumada por el amor de su hijo, mientras Fernando sentía que algo se estremecía profundamente en su interior. Durante años, el empresario había escuchado discursos vacíos sobre el sacrificio y el esfuerzo, pero ver ese pequeño gesto era algo humano y real. Andrés levantó la mirada de nuevo hacia el hombre del traje elegante y le ofreció la taza de café que aún estaba sobre la bandeja. Fernando parpadeó sorprendido ante el ofrecimiento, dándose cuenta de que aquel café probablemente no había sido preparado originalmente para él. ¿Para quién era realmente este café, Teresa?, preguntó el millonario, sintiendo que había otra pieza de la historia que aún no conocía. La mujer dudó en responder, pero Andrés se adelantó con su habitual naturalidad. «Es para el señor de la tienda de la esquina». Fernando frunció el ceño, tratando de entender por qué su empleada preparaba café para un comerciante local en su tiempo libre. Andrés explicó que el dueño de la tienda, el señor Luis, era un hombre muy bueno porque dejaba que su mamá pagara la comida después. El silencio se volvió absoluto en la pequeña cocina mientras Teresa cerraba los ojos, confirmando tácitamente que tenía deudas para poder alimentar a su hijo. Fernando sintió como si una pieza más del rompecabezas de la vida de su empleada acabara de encajar con una fuerza brutal en su conciencia. «¿Usted tiene deudas en la tienda para poder traer pan a esta mesa?», preguntó Fernando, mirando alrededor de la casa con una nueva perspectiva. Todo, desde los muebles gastados hasta los juguetes modestos, comenzó a adquirir un significado de lucha y supervivencia que antes él ignoraba por completo. ¿Por qué nunca se acercó a mí para pedirme ayuda o contarme lo que estaba pasando?, inquirió el 1900 millonario con una voz cargada de pesar. Teresa levantó la mirada con una dignidad que dejó a Fernando sin palabras y respondió que sus problemas personales no eran responsabilidad del patrón. La respuesta fue tranquila pero firme, demostrando que ella no buscaba lástima, sino simplemente cumplir con su trabajo para sacar adelante a Andrés. Fernando no pudo evitar sentir una punzada de culpa en el pecho al entender que, mientras él manejaba millones, ella luchaba por lo básico. Mientras él tomaba decisiones financieras de gran escala, la mujer que mantenía su casa limpia libraba una batalla semanal por la comida de su hijo. Andrés volvió a intervenir para decir que el señor Luis era alguien importante en sus vidas porque nunca les decía que no cuando necesitaban algo. Fernando sintió que algo se rompía dentro de él al comprender que, para el niño, un simple crédito en la tienda era el mayor acto de bondad. Entonces, Andrés hizo una última pregunta que atravesó directamente el corazón del joven millonario. «¿Usted también es un hombre bueno con mi mamá?».
Fernando Duarte no pudo responder de inmediato porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de cuál era la respuesta verdadera desde su alma. En ese preciso momento, algo dentro de él empezó a cambiar de forma irreversible, aunque todavía no sabía hasta qué punto su vida se transformaría. La pregunta del pequeño seguía flotando en el aire de la habitación, exigiendo una respuesta que no fuera corporativa ni superficial, sino puramente humana. Durante años, Fernando había respondido cuestionamientos complejos frente a inversionistas y abogados, defendiendo proyectos de cifras astronómicas con una seguridad absoluta. Pero aquella pregunta simple de un niño sentado en una mesa humilde lo había dejado completamente desarmado y vulnerable ante su propia realidad. Fernando miró lentamente a Teresa, quien permanecía de pie junto a la mesa con sus manos entrelazadas sobre su delantal azul de trabajo. Ella no parecía mostrar resentimiento alguno, solo una tranquilidad desconcertante que hacía que el empresario se sintiera aún más fuera de su zona de confort. Andrés esperaba con paciencia la respuesta a su duda, mientras Fernando respiraba profundo y admitía que, al menos, intentaba ser una persona buena. El niño inclinó la cabeza, analizando la confesión, y cuestionó si intentar ser bueno era realmente lo mismo que serlo en la práctica diaria. La lógica infantil volvió a caer con el peso de una verdad absoluta, provocando una risa nerviosa en el millonario, quien admitió que a veces no era suficiente. Andrés pareció aceptar esa respuesta con un gesto sencillo y continuó comiendo la pequeña parte de pan que se había permitido consumir ese día. Fernando observó cada gesto mínimo de la escena, dándose cuenta de que cada detalle bajo ese techo tenía un peso emocional que su vida de lujo no poseía. Por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo la vida real, sin los filtros del dinero, sin las apariencias sociales y sin la frialdad de los negocios. Eran simplemente personas tratando de salir adelante con dignidad, y esa visión lo estaba sacudiendo hasta los cimientos de su propia existencia vacía. Andrés terminó su merienda, colocó el vaso en la bandeja con cuidado y agradeció a su madre con una sonrisa que iluminó la estancia. Fernando notó que en esa casa no había prisa, ni teléfonos sonando con urgencias, ni correos electrónicos que no pudieran esperar al día siguiente. Todo parecía avanzar a un ritmo más humano, centrado en el presente y en el vínculo afectivo entre una madre trabajadora y su pequeño hijo. Andrés volvió a dirigirse a Fernando para comentarle que trabajar casi todo el día debía ser algo muy cansado para un hombre como él. El empresario se encogió de hombros y respondió que era parte de su responsabilidad. Pero el niño quiso saber si realmente disfrutaba de lo que hacía. Fernando tardó en responder porque la respuesta ya no le parecía tan clara como cuando solo pensaba en acumular riqueza y prestigio profesional. Andrés continuó observándolo y le contó que su madre también trabajaba mucho, pero que siempre encontraba tiempo para jugar con él al llegar a casa. Teresa sonrió con suavidad ante la revelación de su hijo, mientras el niño insistía en que ella siempre estaba ahí, sin importar cuán agotada estuviera. Fernando miró a la mujer y ella simplemente bajó la mirada, explicando que pasar tiempo con Andrés era lo más importante de su jornada. Andrés se levantó de la silla, fue hacia un pequeño estante en la esquina y regresó con un cuaderno lleno de dibujos hechos por él mismo. Abrió el cuaderno frente a Fernando para mostrarle las historias que plasmaba con sus lápices de colores, donde aparecían casas, árboles y muchas versiones de Teresa. En la mayoría de los dibujos, el niño aparecía tomado de la mano de su madre, reflejando el fuerte lazo que los unía en su lucha diaria. Sin embargo, uno de los dibujos llamó la atención de Fernando. Era una representación detallada de su propia mansión, con su piscina y sus grandes ventanales. «Ese eres tú», dijo Andrés, señalando una figura masculina frente a la gran casa, dejando al joven empresario totalmente sorprendido por verse allí.
Fernando no entendía por qué el niño lo incluía en sus dibujos y le preguntó directamente la razón de su presencia en esa historia ilustrada. Andrés respondió con total naturalidad que en su historia soñada el jefe invitaba a su mamá a vivir. En esas el silencio volvió a llenar la pequeña casa tras las palabras de Andrés sobre la brecha entre ricos y pobres. Fernando sintió una punzada inesperada en el pecho, porque el niño no había dicho aquello con resentimiento, sino como quien describe una regla inamovible del mundo. El joven empresario miró a Teresa y le preguntó si ella le había inculcado esa idea, a lo que ella respondió con suavidad que solo le explicaba cómo funciona la realidad para que no se hiciera falsas ilusiones. Fernando apoyó lentamente una mano sobre la mesa gastada y murmuró que tal vez el mundo no siempre tiene que funcionar de esa manera tan rígida. Andrés levantó las cejas con asombro y preguntó si entonces existía la posibilidad de que algo cambiara, dejando al millonario sin una respuesta clara en ese momento de duda. El niño caminó hacia la ventana para admirar el auto azul zafiro y preguntó cuánto costaba, a lo que Fernando respondió con una risa triste que costaba mucho dinero. Al confirmar que el vehículo valía más que la casa entera, Fernando sintió lo absurdo de su escala de valores frente a la necesidad ajena. Andrés sonrió y declaró que cuando fuera grande compraría una casa mejor para su madre porque ella trabajaba demasiado duro por él. Teresa acarició el hombro de su hijo diciéndole que no era necesario, pero el pequeño insistió con una convicción que no parecía propia de su corta edad. Fernando lo observaba con atención, viendo en Andrés una determinación que le recordaba a sus propios inicios, pero impulsada por un amor puro y desinteresado. Para el niño, el trabajo de su madre no era solo una tarea de limpieza. Era un sacrificio silencioso y amoroso que merecía ser recompensado algún día. El empresario sintió una mezcla de admiración y tristeza profunda al darse cuenta de que nunca había valorado el esfuerzo humano detrás de sus empleados. Andrés comenzó a relatar cómo su madre se quedaba despierta cuidándolo cuando se enfermaba, incluso cuando no tenían dinero, para las medicinas básicas. Reveló que Teresa incluso había vendido un anillo que perteneció a su propia madre para poder costear el tratamiento de una neumonía que el niño sufrió. Fernando sintió un nudo en la garganta al comprender la magnitud de la lucha que su empleada libraba, mientras él solo pensaba en sus balances financieros. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio cargado de una nueva comprensión y un respeto profundo hacia la mujer que servía en su hogar. Fernando miró a Teresa y le preguntó por qué nunca le había contado nada de esos momentos tan difíciles durante los 3 años de servicio. Ella respondió con una calma desconcertante que no era necesario molestar al patrón con sus problemas personales, manteniendo siempre su dignidad intacta. Durante 3 años, ella había sido una sombra eficiente en su mansión, y él nunca se había tomado un segundo para ver el rostro humano detrás del uniforme. Cada dibujo de Andrés era una ventana a una vida de batallas silenciosas que no aparecían en ninguna revista de negocios ni en juntas directivas. Fernando se dio cuenta de que mientras él negociaba contratos de millones, Teresa negociaba la supervivencia de su pequeño hijo con una valentía admirable. El empresario apoyó las manos en la mesa y le preguntó a Teresa si, a pesar de todo ese peso, ella se sentía una mujer feliz. Teresa pensó unos segundos y respondió que tener a su hijo sano era suficiente para encontrar la felicidad en medio de cualquier tormenta económica. Fue entonces cuando Andrés soltó la observación que terminó de desarmar a Fernando. ¿Por qué si usted es tan rico, se ve siempre tan triste? El joven millonario se quedó inmóvil, dándose cuenta de que el dinero no le había enseñado lo que realmente importaba en la vida, y un niño se lo estaba mostrando.
Andrés explicó que según su madre, a la gente le falta compañía o amor, y que por eso la tristeza se refleja en sus rostros elegantes. Fernando se reclinó en la silla, admitiendo que la madre de Andrés era una mujer muy sabia por entender las carencias del alma humana. El niño contó que su madre solía mirar por la ventana, pensando en el futuro de él, cargando con el peso de un destino incierto. Cada palabra de Andrés atravesaba las defensas de Fernando, recordándole que él había sacrificado su propio tiempo por una riqueza que ahora se sentía incompleta. Andrés sugirió con inocencia que tal vez Fernando había ido a su casa esa tarde simplemente porque necesitaba hablar con alguien que lo escuchara de verdad. Teresa se disculpó por si la conversación se había vuelto incómoda, pero Fernando le aseguró que era un diálogo necesario para su propio crecimiento personal. Durante años, ella había trabajado en la mansión, sin imaginar que su jefe terminaría en su cocina escuchando con atención la historia de sus luchas. El empresario miró a Andrés y le dijo que, gracias a esa charla, se sentía un poco menos triste que cuando llegó a su hogar. El sol comenzaba a bajar, convirtiendo la tarde en noche, mientras una brisa suave movía las plantas del pequeño patio que Teresa cuidaba con tanto esmero. Fernando volvió a mirar a su empleada y le confesó que ahora entendía que el éxito no es solo ganar dinero, sino construir una vida con propósito. El magnate reconoció que Teresa había construido una vida ejemplar prácticamente sola, basándose en el amor y la entrega total hacia su hijo Andrés. Fernando suspiró profundamente y en un acto que nunca antes había realizado, le pidió disculpas sinceras a su empleada por su ceguera de años. Se disculpó por haberla tratado como parte del mobiliario y no haberse tomado el tiempo de conocer la gran mujer que mantenía el orden en su vida. Mientras yo pensaba en negocios, usted luchaba por lo más sagrado que existe, su hijo, admitió con humildad el joven empresario. Teresa respondió con dignidad que todos tienen sus propias luchas, pero Fernando añadió que no todos las enfrentan con la misma entereza que ella. El silencio que siguió fue diferente, mucho más cálido y ligero, como si se hubiera quitado una venda de los ojos tras años de oscuridad. Andrés, con su alegría habitual, le preguntó a Fernando si volvería a visitarlos en aquella pequeña casa de adobe en el futuro cercano. El millonario dudó, pero al ver la calidez y la humanidad de ese hogar, aceptó la invitación, entendiendo que allí había algo que su mansión carecía. El niño corrió a buscar más pan para compartir, pero Teresa lo detuvo diciendo que no quedaba mucho y que debían guardar para el día siguiente. Ese pequeño detalle volvió a golpear a Fernando, recordándole que en su mundo el desperdicio era la norma, mientras que allí cada gramo era valioso. Antes de retirarse, Fernando le pidió a Teresa que al día siguiente fuera a su oficina principal porque quería realizar cambios importantes en su estructura. La mujer se mostró confundida, pero él le aseguró con una sonrisa que serían cambios buenos que debió haber implementado hace mucho tiempo. Al salir al patio bajo el cielo oscurecido, Fernando se volvió hacia Teresa y Andrés para agradecerles por la lección de vida que le habían brindado. El niño, con orgullo, afirmó que él había ayudado a que el jefe aprendiera algo nuevo esa tarde de confidencias y dibujos. Fernando confesó que lo que aprendió fue que el verdadero valor de una persona no se mide por sus posesiones, sino por lo que es capaz de entregar. Caminó hacia su lujoso automóvil, pero antes de subir, miró la pequeña casa una vez más, sintiendo una gratitud que nunca antes había experimentado. Aquella tarde, el joven millonario descubrió que la riqueza más grande no reside en cuentas bancarias, sino en el amor de una madre y la generosidad de un niño. Mientras se alejaba por el camino de tierra, Fernando Duarte sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de pisar esa humilde cocina.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje emocional y escuchar esta historia hasta el final. A veces nos encerramos tanto en nuestras propias ambiciones que olvidamos que la verdadera esencia de la vida está en la conexión humana y en el respeto por el esfuerzo ajeno. Esta historia nos deja una reflexión poderosa. La abundancia material no sirve de nada si el corazón está vacío de empatía. Esperamos que el ejemplo de Teresa y la inocencia de Andrés te inspiren a valorar más a las personas que te rodean y a entender que cada individuo carga con una batalla que desconocemos. Si este relato tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más historias que transforman el alma. Hasta la próxima, asa grande para que no sufrieran. Así ella no tendría que trabajar tanto y podríamos estar más tiempo juntos, añadió el pequeño, mientras el aire se volvía denso en la cocina. Teresa soltó una risa nerviosa por la ocurrencia de su hijo, pero Fernando no podía apartar la mirada de aquel dibujo que lo humanizaba. Nunca nadie lo había dibujado como parte de un sueño o de una familia. En su mundo solo era visto como un jefe o un hombre de éxito. Para ese niño, Fernando era un personaje con el poder de cambiar el destino de su madre y convertir su vida en algo más llevadero y feliz. Andrés cerró el cuaderno y añadió que su mamá decía que eso nunca pasaría porque los ricos no suelen hacer ese tipo de cosas.